El duque de Wellington fue un militar, político y estadista británico con una participación destacada en las guerras napoleónicas. Llegó a ser comandante en jefe del ejército británico y a ejercer 2 veces el cargo de primer ministro del Reino Unido. Empezó su carrera en 1787 en la escuela de Angers. Subió rápidamente en el escalafón militar, muchas veces comprando el ascenso, convirtiéndose en teniente coronel en el 33º Regimiento de Infantería en 1793. En 1796 acompañó a su división a la India y tras protagonizar duras batallas volvió a Inglaterra en 1805. En su regreso a Gran Bretaña empezó su carrera en la vida política como representante en la Cámara de los Comunes. Se definió como Tory políticamente. No obstante, se vio súbitamente interrumpido por las guerras napoleónicas, para las cuales fue convocado al frente de batalla. El duque de Wellington dirigió a las fuerzas inglesas en Portugal y luego en España con el objetivo de liberarla de la dominación napoleónica. Victorioso y elevado a la condición de héroe en Inglaterra, continuó luchando en Europa para mandar a las fuerzas anglo-aliadas en la batalla de Waterloo, tras la cual Napoleón Bonaparte fue derrotado permanentemente. En 1827 fue nombrado comandante en jefe del ejército británico, puesto que conservaría durante el resto de su vida, exceptuando su periodo como mandatario. En 1828 llegó a ser primer ministro y fue el rostro de la facción ultraconservadora, aunque extrañamente uno de los puntos de su programa era la emancipación católica. En 1830 debió renunciar ante revueltas generalizadas. Se retiró de la vida política en 1846 y murió en 1852. 2. La carta se inscribe en el contexto de las guerras napoleónicas en la época de comienzo de la modernidad, poco después de la Revolución Francesa y en plena Revolución Industrial. El lugar geográfico es Portugal, el país de Europa donde se había detenido el avance de Napoleón, y el problema de fondo en ese momento es la disputa geopolítica entre Francia e Inglaterra. La relación de Wellington con Napoleón es básicamente la de haber sido quien lo derrotó definitivamente. La fuente de esto último es Wikipedia, el artículo de la biografía del duque de Wellington. Respecto de los aspectos contables vistos en el curso y de los hechos contables relatados en la carta, puedo mencionar al principio de integridad, al principio de pertinencia y de aproximación a la realidad. Las diferencias que se detectaron fueron de un chelín y unos peniques y de unos frascos de mermelada enviados a un regimiento de infantería en el medio de una tormenta. Creo que las diferencias sí pueden ser importantes independientemente de la época, ya que la contabilidad estaba en desarrollo ya en esa época en Gran Bretaña, pero también es cierto que en este caso las ganancias de ocuparse de la guerra, como bien el caballero les propuso, y de expulsar a las fuerzas de Napoleón de España, exceden ampliamente una pequeña diferencia, un pequeño excedente de caja que pudiese haber. Esto al menos en mi opinión. Creo que un par de frascos de mermelada más o menos, o una diferencia en el arqueo de caja, no guardan ninguna comparación con la significatividad del hecho de expulsar a Napoleón de España, y me parece que es uno de los costos de la guerra. Es una situación excepcional. Los primeros dos ítems sí tienen relación con la materia de contabilidad, y el tercer ítem, si bien el caballero no ofrece solución alguna, esto no tiene relación con la materia porque es inaplicable en el día a día de las empresas. Es decir, o se las paga del bolsillo, o se las perdona a estas diferencias, o se las descuenta de los sueldos de los responsables de haberlas generado. Pero siempre hay que tomar un curso de acción respecto de las diferencias. Determinar diferencias entre lo que existe y lo que debería existir sí tiene relación con la materia, y explicar de forma razonable las diferencias entre lo que hay y lo que debería haber no las tiene. Según Wellington, el origen de las diferencias, en este caso, está relacionado con la presión de las circunstancias. Este descuido en las diferencias de inventario parecería ser una consecuencia del mal manejo de las tropas por parte de los caballeros de Whitehall, aunque aprenderemos más adelante que no era más que una excusa para poder plantear lo que realmente Lord Wellington quería. En la siguiente pregunta, la materialidad es cuando determinados hechos o acciones afectan la toma de decisiones del usuario y cómo, ya sea en la inclusión o exclusión de estos en los estados financieros o contables, pueden tener repercusiones en la evaluación de los hechos que están siendo estudiados. En el caso de la carta de Lord Wellington, los dos ejemplos que él da, ya sea el de la suma de un chelín y 9 peniques, que sigue sin estar justificada, y el caso de la confusión con respecto al número de frascos de mermelada de frambuesa, puede perfectamente afectar la toma de decisiones del usuario, en este caso Lord Wellington. Así que sí, deberían ser considerados materiales desde el punto de vista contable.
Cabe destacar que estos dos acontecimientos no son muy importantes por la poca cantidad de dinero y productos en cuestión, y que esto fue probablemente utilizado por Lord Wellington como una excusa para poder escribir su carta, la cual tenía como finalidad levantar temas que no estaban directamente asociados con la contabilidad. Así que la propuesta de indulgencia, o sea, de perdonarlas, puede ser considerada razonable en términos contables. Lo que en realidad quería decir cuando empezó diciendo esto me devuelve a mi propósito actual, en el momento en que envió la carta, era realmente una forma de asociar todo lo que dijo anteriormente como un medio para poder empezar de una manera más sutil y después expresar lo que realmente quería, que era plantear el foco que él le podía llegar a la situación en base a las que estaban viendo con el ejército, donde así después sus dos opciones posibles a seguir.